Hoy tenemos el honor de recibir a una de las voces más queridas y reconocidas del periodismo deportivo en México. Un hombre cuya trayectoria ha acompañado a generaciones a través de la radio y la televisión. Recibimos en el Pulso del Deporte a Pepe Segarra. Antes que nada, soy un veterano de guerra de entrada, pero soy un adorador del béisbol, soy un apasionado del béisbol, del deporte, del fútbol americano y el deporte en general que me encanta en sus diversas ramas, y también un apasionado del rock and roll y de la música. Así se define Pepe Segarra. Lo que vemos en su historia de vida es que hay pasiones que nacen con uno y que ni el tiempo ni las circunstancias pueden apagar. Desde muy pequeño, él tenía claro su lugar en el mundo y, sin darse cuenta, con una escoba convertida en micrófono y una imaginación capaz de narrar goles en plena calle, Pepe comenzaba a escribir su historia, su legado. Bueno, ahora sí que cuando era yo chamaquillo, pues, tendría yo 6 años, 7 años, entonces en la cuadra donde vivíamos, ¿verdad? Donde tenían casa, entonces, pues la clásica palomilla, ¿no? Ajá. Los vecinos, que se hace uno de los amigos que vive junto, el de acá de la esquina, y total, que se hace la palomilla de la cuadra. Estoy hablando de, que sería 1961 más o menos, 62. Y entonces, pues nos gustaba mucho el fútbol, o sea, los deportes en general, el béisbol, pero el fútbol, lo que llamábamos las coladeras, o sea, porque están las rejillas de las coladeras en los quicios de las banquetas. Ajá. Entonces, en la banqueta de un lado, donde está la casa, y luego el otro lado, las otras casas, había una rejilla de un lado y una rejilla del otro lado. Y entonces comprábamos una pelotita de esas, me acuerdo, marca Salver, me acuerdo bien, costaba 3 pesos, una pelotita así, de plástico, y ahí nos poníamos a hacer el partido a todo dar. En aquella época era todo muy diferente, sí. Podíamos estar jugando en la calle, no pasaba nadie, no había riesgo de nada, o sea que con toda la confianza nos salíamos a jugar, y entonces ahí estábamos, y de parejas o de tercias o de lo que fuera, y entonces cuando a mí me tocaba jugar con uno de mis amigos y que nos ganaban, lo que sea, y entonces yo tomaba una escoba que tenía mi mamá ahí en el patio. Ajá. Y entonces yo tomaba la escoba y empezaba yo a narrar. Y entonces decía, no, tú eres Chava Reyes, tú eres Héctor Hernández, los de aquella época. Bueno, ¿no? Les asignabas personaje a cada uno. Los de aquella época, de los jugadores que yo me acuerdo de ese tiempo, de Jorge Morelos, de Pancho Bayowski, de muchos. Y entonces yo lo empezaba a narrar porque pues, me gustaba mucho. Y entonces me nació esa afición por el fútbol, el béisbol también, mi papá era muy beisbolero y desde esa época nos empezó a llevar al Parque del Seguro, pero también ver en la televisión, en las limitadísimas transmisiones, habían los canales el 2, 4, 5 y el canal 11, era lo único que había en ese arranque de los años 60, pero también escuchar en la radio y escuchar las voces de Ángel Fernández, de Fernando Marcos, de todos los grandes cronistas de aquella época. Y entonces, no sé, yo creo que ya traía ese gusanito y me gustaba. José Vicente Segarra García nació el 26 de octubre de 1954 en la Ciudad de México. Creció en una familia pequeña, cercana y entrañable. Su madre era maestra y su padre diseñador gráfico. Junto a su hermano Jorge, 2 años mayor, compartió una infancia marcada por la unión familiar. Su amor por el deporte y la música fueron sembrados por su padre, quien le enseñó a mirar con ojos de artista y a escuchar con alma de cronista. Una familia muy, compacta y unida, se podría decir, sí, ¿no? Eso creo que fue, Erika, lo que nos caracterizó. Fuimos siempre una familia muy unida, íbamos juntos, que íbamos a los partidos de fútbol. Estoy hablando del arranque de los años 60, Ciudad Universitaria, porque el Estadio Azteca no existía. Sí. El Estadio Azteca se inauguró a finales de mayo del 66. Entonces íbamos a los partidos, así el que fuera, ¿no? Y a los pentagonales, cuando venía el Botafogo, el Udadukla, etcétera. E íbamos a Ciudad Universitaria, y me acuerdo que el boleto de niño costaba 1 peso. Y el boleto de adulto costaba 6. Y el Estadio Ciudad Universitaria lo adoro, me encanta porque fue el primer estadio que yo fui. Sí. ¿Dibujar a ti nunca te...? No, pues dibujando yo fui una verdadera nulidad. O sea que realmente yo no sé cómo llegué a
a aprobar la materia de dibujo y todo eso, porque se me dificultaba enormemente. En cambio, pues mi papá, que era, no sé, la verdad era fantástico, mi padre como diseñador. Un artista al final. De las portadas, tantos años que diseñó las portadas en la CBS, en la Columbia, después puso su negocio particular, o sea, se salió para trabajar de manera independiente y le hizo portadas a muchas marcas, Discos Gama, etcétera. Pero antes también trabajó muchos años, en los años 50 y los 60, en Larín, diseñando las etiquetas de los chocolates. ¿Y comías mucho chocolate? El Tin Larín. No, yo no soy muy afecto al chocolate. Oye, Pepe, y desde entonces, porque bueno, hago más hincapié en lo que hacía tu papá, porque te empieza a inculcar este amor por la música. Entonces, de repente, él te llevaba discos de Chicago, o sea, ¿no? Sí. ¿Y eso qué te provocaba? ¿Desde ahí los empiezas a coleccionar? Pues la verdad sí, porque se acentuó mi afición por la música, aunque yo desde que era niño, o sea, de 5 o 6 años, me gustaba escuchar la radio y que aficionado al deporte. Cuando yo tenía 6 años y iba en primero de primaria, en el 61, yo siempre estudié con los hermanos maristas en el Instituto México y luego en el CUM, en el Centro Universitario México, y luego ya emigré a la Facultad de Ciencias Políticas. Pero sí, yo desde muy chiquillo me gustaba. Y sobre todo en esos, a principios de los 60, obviamente escuchaba a los Locos del Ritmo, a los Hermanos Carrión, a los Rebeldes del Rock, a los de aquella época, los Tin Tops, Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, todos ellos, y me encantaba, ¿no? Los Beatles, ya es cuando llegan los Beatles también. Los Beatles llegaron un poquito después. Ajá, y te hace súper fan. No, en el 64 para mí fue una cosa increíble, pero sí mi base fueron mis grupos y mis solistas mexicanos. Y todavía un disco que aprecio muchísimo, que pues, era 1961 más o menos. Mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía Gloria, me acuerdo también, le gustaba mucho todo eso, y me acuerdo que me compró un sencillo, Orfeón, todavía por ahí lo tengo, y entonces de un lado trae Pólvora, y del otro lado trae Estroncio 90. Wow. Entonces, es una verdadera antiguaya, pero esa canción de Pólvora con los Locos del Ritmo para mí es una genialidad, mucho mejor que la versión original, que era de Cliff Richard. El diseño gráfico, los deportes, la radio y los vinilos eran parte del día a día. Era la época de los 60. Pepe descubrió los sonidos que lo marcarían para siempre, y aunque el ritmo en los pies no fuera su fuerte, hubo una revolución musical que sí logró ponerlo a vibrar. Y además, fortaleció su única adicción, la llegada de los Beatles. Oye, ¿y bailas rock and roll, Pepe? No, más bien a mí me bailan, me bailan. No, yo para bailar soy 2 pies izquierdos, pero cuando hay necesidad, pues digo, y mira, a mi edad ya no le temo al ridículo, yo le entro a lo que sea. pero sí, lo de la música sí se acentuó con mi papá, pero cuando vienen los Beatles, que llega la Beatlemanía en el 64, entonces cuando llegan los Beatles a Estados Unidos, a los programas de Ed Sullivan, entonces de ahí se desprende que llegue todo aquello a México y a todo el continente. Entonces, pues fue una fiebre brutal escucharlos, La Vi Allá, Quiero Estrechar Tu Mano, todo eso. Los programas que se desprendieron en la radio, por ejemplo, había uno en Radio Éxitos, que fue muy famosa estación, Radio Éxitos en el 790, que era el 7 minutos y 30 segundos con los Beatles. Y desde ahí, y luego para poder comprar un disquito de los Beatles, etcétera, y de ahí se desprende pues toda la invasión británica, la ola inglesa, que adoro, porque todos los grupos que llegaron a raíz de los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, que me encantan, los Hollies, el Who, Los Animales con Eric Burdon, que es otro grupazo, los Trucks, los Tremelos, en fin, el David Clark Five, o sea, todos esos, el Moody Blues, y luego un poquito después Led Zeppelin, Deep Purple, puras joyas, joyas maravillosas. Sí. La ola inglesa la adoro, en serio. Y te conviertes en un adicto a comprar discos. Exactamente, adicto, un enfermo, mi querida Erika, comprador compulsivo, terrible, porque mi madre me decía, oye, ¿por qué compras tantos discos? Oye, ya ni te hacen falta, tienes tantos. Y entonces, no, o sea, yo siempre decía,
nunca será suficiente, ¿no? Nunca será suficiente. Y me decía, deberías irte a vivir a una bodega, es donde te vendría bien. Claro, para estar ahí con todo y listo. Sí. Entre discos, grandes figuras de la época y encantado con el ambiente, Pepe soñaba con supervisar la producción, promoción y la distribución de la música de los artistas, un label manager. Y entonces de tanto escuchar la radio, de tantos discos, de la cercanía con mi padre y mi padre con tanta gente que le tocó en los años 60, toda la década de los 70, cuando surgieron tantas figuras, y Julio Iglesias, y Sandro, y Leodán, y todos esos, Roberto Carlos y los grupos que decías, Santana, Chicago, todos esos maravillosos. Yo quería ser label manager, o sea que me dieran uno de los 3 sellos y entonces yo poder escuchar los discos, programar canciones y todo eso. Y entonces ya me dijeron, no, pues fíjate que pues apenas vamos arrancando, etcétera, en fin. Tenía yo un encargado, un jefe, y entonces me dijeron, mira, para que te vayas ambientando, ¿entra aquí? Dedícate a la promoción radial. Ah, bueno, pues está bien. Y entonces así comencé, y entonces yo me dediqué durante meses, yo promovía los discos de Wea, las novedades, me tocó conocer todas las estaciones de radio, los programadores, entonces eso también me sirvió mucho. A veces el destino toca la puerta disfrazado de casualidad. Para Pepe su ingreso a Televisa no fue inmediato ni planeado, pero sí inevitable. Un comentario de su hermano Jorge lo conectó con su verdadera vocación. Lo que vino después fue la puerta de entrada al mundo de la crónica deportiva. Una prueba en la XCX narrando jugadas de fútbol americano fue suficiente para demostrar que ese niño narrador había encontrado su vocación. Oye, Pepe, estudias periodismo en la UNAM. Ajá. Y bueno, nunca te imaginaste que el trabajo de tu hermano te iba a poder conectar a entrar a una prueba a Televisa. Exactamente. Es que son las cuestiones del destino, porque yo creo que las personas tenemos un destino. ¿Sí? Y entonces, cuando se abre una oportunidad, hay que aprovecharla porque nada es regalado. O sea, todo cuesta esfuerzo, todo cuesta trabajo, todo cuesta sacrificio, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no cae nada. Y entonces mi hermano era abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues entonces trataba gente importante que iba a tratar asuntos con él para las cartas de naturalización. Un día fue el licenciado Romero, quien era el encargado de la cuestión legal de eventos especiales de Televisa. Estaba arreglando el asunto de alguien. Y entonces le tocó ir con mi hermano en varias ocasiones a tratar el asunto. Y en una de esas ocasiones, lo que es el destino, terminando la plática y todo, un licenciado maravilloso, el licenciado Romero, muy jovial y todo el rollo. Entonces, en la plática, ya cuando, ya licenciado, ya arreglaron, todo bien, muchas gracias. Oiga, por cierto, no vio usted, no vio el juego ayer, que estuvo re bueno, de fútbol americano. Y empiezan a platicar. Hace el juego re bueno, el Dallas, lo que sea, ¿no? No, pues sí, ¿no? Que a mi hermano también le gusta, pero digamos, no al nivel de locura como yo, ¿no? Pero siempre le ha gustado. No, pues sí, no sé qué. Lo vi con mi hermano. Mi hermano ya se había casado en aquella época. Ajá. Entonces, lo vi con mi hermano, sí, estuvo bueno. Y entonces la pregunta del licenciado, oiga, ¿y cuántos hermanos tiene? No, nada más tengo un hermano. Ah, caray. No, ¿y a qué se dedica? No, pues trabaja en los discos, promueve discos acá y allá. Pero fíjese lo que son las cosas. Siempre le ha gustado mucho el deporte y pues en alguna ocasión llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista. Y ahí estuvo. Esa fue la clave. El quid del asunto. Y entonces ya el licenciado Romero le dijo, bueno, pues dígale que si algún día le regresa. Exacto, ¿no? Lo dijiste bien, Erika. Le regresa el gusanito, dígale que me vaya a ver y pues yo lo puedo conectar con las personas adecuadas y pues que le haga una prueba, no pierde nada. Y te regresó el gusanito al día siguiente, seguramente. No, qué esperanza, no. No, pasó mucho tiempo. No, pasaron días para que viera a mi hermano. Y te dijera, claro. Entonces, yo no veía, mi hermano ya se había casado, y entonces me comentó, oye, que no sé cuánto, que hay esto, por un oído me entró, por el otro me salió. Ay, no. Ni le hice caso, porque yo estaba metido en lo que estaba haciendo, sí. Pero se pasó el tiempo y llegó un momento que dije yo, ya hasta aquí, voy a hacer otra cosa.
Y entonces fue cuando dije, Lo buscas. pues voy a ir a buscar al licenciado, A ver qué tal. a ver qué onda, ¿no? Entonces ya me fui a Televisa. Cuando por fin decidió buscar la oportunidad, Pepe Segarra no solo se acercó al mundo que tanto admiraba desde la radio, también tuvo frente a él a sus ídolos. Llegó entonces el día tan esperado, la prueba. Ahí, con pasión y conocimiento, demostró su talento y lo logró. Ganó un lugar junto a quienes había admirado toda su vida. Pero ya llegué, pero no fue inmediato. O sea, me tardé, o sea, no era de que llegué ya mañana, no, me tardé semanas porque... Para la prueba. No, porque estaban ocupadas, hacían cosas. Entonces, oye, llámame el martes en la tarde. Llamaba el martes en la tarde, ¿verdad? El jueves en la mañana. Exactamente. No, Sí. Vente el viernes como a las 11. Pero no para la prueba, sino para platicar. Y entonces, y así me pasé, y se pasaron los días y se pasaron las semanas, pero ahí estuve yo, ¿no? Sí. Todo lo que me decían para ver cuándo la prueba, y platicábamos, y ahí, estando en Televisa, pues me tocó ya estar ahí. Viendo y todo, claro. Y conocer, por ejemplo, ya personalmente a Toño de Valdés, a Lalo Treiz, los de ahí, ¿no? De aquella época. Y entonces, ya un buen día me dijeron, ¿sabes qué? Que este lunes, nunca se me va a olvidar, el lunes a las 5 de la tarde. Entonces ya llegué, me pusieron mi micrófono, mi lavalier, ya me sentaron, me pusieron ahí una tele y por acá un audífono, y entonces en aquella época el Monday Night clásico de los lunes en la noche, en el medio tiempo se pasaban jugadas así muy breves, lo que llaman ahora los highlights. Sí. Y entonces ya de repente, a ver, ya vamos a empezar, no sé qué, sale, vámonos. Y entonces ya empiezan a correr unas imágenes y ya no, me dijeron, nárralas. Y entonces me acuerdo, los cargadores, ¿no? Oh, y Dan Fauci, no sé cuánto, y acá Charlie Joyner completo, y no sé qué, y acá Chuck Monsey, y luego por acá los otros, y los Raiders, y Jim Plunkett, y no sé cuánto. Y ya todo eso, y fueron 10 minutos, o sea, yo no me quedé 2 horas. Sí, rapidísimo. Y ya, taca, muy bien. Y entonces ya salí, y entonces ya me dijo el señor González, Memo González, le digo así por la cercanía y la amistad de tantos años, y entonces ya me dijo, no, pues sí, se ve que te gusta, que le sabes, que te gusta, está bien, pero pues bueno, sí, me gustaría que te quedaras aquí, pero pues aquí tenemos el elencazo de figuras, Fernando Bonroso, mi maestro, Víctor Cerrato, el doctor Morales, Roberto Kiosellán, Toño ya llevaba varios años en Televisa. Yo llegué en el 81 y Toño llegó por ahí del 78. Wow. O sea que yo me iba a formar en el último de la fila, pero está bien. Y entonces yo ahí fue cuando comencé ahí en tele, haciendo narraciones, o sea, comentando y todo esto, el fútbol americano en el radio. Esas fueron mis primeras apariciones. Su vida profesional es un mosaico de experiencias inolvidables. Desde sus primeras transmisiones hasta convertirse en referente del deporte nacional, nos lleva a esos momentos que marcaron su historia. Fue una emoción tremenda cuando hice mi primer juego de NFL. Exacto. Al aire. Ajá. Al aire, o sea, y fue un juego, la circunstancia fue en 1982, me acuerdo. Y entonces era un juego importante, Jets Miami, sábado. Yo no sé por qué me lo pusieron a mí, pero me lo pusieron a mí. Pero bueno, en aquella época se transmitía también el fútbol americano colegial, el de Estados Unidos. Los sábados, ahí en Televisa se pasaba siempre un partido, que Alabama contra el que sea, o Texas y los Cuernos Largos y el sur de California. Entonces, si no mal recuerdo, ese día había un juego muy importante también, a la misma hora de colegial, y estaba el otro. Y entonces, por ejemplo, Toño de Valdés, Beto Kiosellán, en fin, si no mal recuerdo, hicieron ese juego, y a mí que me ponen el partido. No me la acababa. No te la creías, claro. No sé, es que para mí representó una emoción, o sea, ya me va a tocar hacer un juego en la tele. Y con Fernando Bonroso, y el doctor Morales, inolvidable el doc. Pero digo, Fernando Bonroso, para mí mi referente, mi maestro maravilloso, que le mando un saludo y una admiración de toda la vida, pero yo a él lo escuchaba viendo las transmisiones como un aficionado, desde el Canal 8 Independiente, desde cuando iniciaba la década de los 70, ¿no? Y luego su trayectoria, y verlo, y la manera, la categoría que tiene para
para narrar, para el ritmo de hacer las cosas, su sistema. Y luego estar sentado ahí al lado de él. No, o sea, cuando llegué, y para acabarla, que me toca Jets, Miami, los Jets, mi equipo, bueno. Ay, híjole. Ya me preparé y todo, me acuerdo, en los estudios aquellos KLM, ya llegué yo por acá y ya llegué con mis apuntes y me siento, ¿no? Por acá. Pongo unas cosas y yo llegué por acá primero y luego ya después entró Fernando con el doctor Morales. Venían platicando, que el doctor compadre. Ya se sientan y yo por acá y en la torre. Por acá. Ahora sí y sea de entonces veras. ya yo me levanté. Ya saludamos, mucho gusto, que quién sabe. Ya se sientan, siguen platicando y ya se acercaba el arranque del juego, que era pues, faltando 15, 10 minutos para que comenzara propiamente el partido. Y sí me acuerdo que me dijo, ¿verdad? ¿De qué equipo puede usted hablar? ¿Y tú? Híjole, pues del que usted me diga, sí. Así le dije. Usted va a hablar de los Jets. Se siguió platicando con el doctor. Okay. Ay, híjole. Sí, no, bueno. No, dije en la torre. Bueno, y ya empezamos el partido y pues digo, de ver tantos juegos más o menos, iba uno cuadrando cómo debías de comportarte. Claro. Pero luego, por ejemplo, narraba Fernán, comentaba el doctor y comentaba yo. Pero si te llegabas a pasar, o sea, terminaba la jugada, ya el pase completo, y entras a comentar. Y no, pues sí, que el bloqueo de fulano y el pase perfecto y el corte que le hizo al esquinero por acá. Y entonces te extiendes y luego ya va a salir la siguiente jugada. Ajá. Y todavía seguías, hablando. No acababas el comentario y salía la siguiente jugada. Tenías que cortar rápido y entonces ya tenía que entrar el Fernando a narrar la jugada. Y ya venía el regaño. Pero ya después, ya cuando íbamos al corte comercial, venía la regañada. Se tiene que terminar el comentario antes de que salga la siguiente jugada. Qué estrés, Pepe. Sí, porque pues... Pero aprendí, o sea... Claro, sí, pues así se aprende. Con los maestros más estrictos es con los que aprende uno mejor. Con los años, la voz de Pepe Segarra se volvió inseparable de los momentos más emocionantes del deporte. Super Bowls, series mundiales, Juegos Olímpicos. Su talento y preparación constante lo llevaron a formar una de las triadas más queridas por el público, Los Tres Amigos, junto a Enrique Burak y Toño de Valdés. Pasamos temporadas cada domingo a hacer la doble cartelera. En el 83 y en el 84 me tocó la doble cartelera de domingo de Canal 5, de la NFL. Me tocó hacerla con Fernando y con Toño de Valdés. Y luego se incorporó Enrique Burak, mi Henry, y bueno, ya se fue haciendo el grupo y todo. Pepe vivía con entusiasmo cada jornada del fútbol americano, pero el béisbol era otra cosa. Es parte de su ADN, una herencia de su padre, de aquellas noches en familia en el Parque del Seguro Social, de la emoción de escuchar un juego por la radio y, aunque su carrera arrancó en el fútbol americano, no tardó en levantar la mano para pedir lo que más deseaba, narrar un partido de béisbol. Así fue como con pasión, preparación y un juego del destino se abrió paso hasta encontrarse con una leyenda en su última temporada al aire. Sí, en el béisbol tengo pasión por el béisbol. Alma beisbolera, que nos ha tocado coincidir en los partidos de béisbol. Sí. Ahí en el Harpy los disfrutamos muchísimo. Y sí, o sea, desde niño seguir el béisbol, desde aquella vez del 61, y seguirlo de ir. Mi papá procuraba llevarnos pues, lo más posible al parque, en viernes en la noche, sobre todo, que salía de trabajar y nos recogía y nos íbamos, o en sábado o en domingo. Así fue lo del béisbol, y documentarme, ver, siempre estar al tanto. Y allá en Televisa, ya que había yo entrado en el 81, que hice mis primeros juegos en radio y demás, en el 82 dije, pues yo quiero hacer béis, denme chance de hacer béisbolito. Y entonces también cómo se abren las cosas, ¿no? Televisa Radio en ese año regresó a transmitir radio, lo que había hecho durante mucho tiempo, pero lo dejó de hacer en el 81, regresó en el 82. Y entonces transmitían Diablos y transmitían Tigres. Y resulta
porque le dije, yo quiero, tiene chance de hacer, me gusta mucho el béisbol, no sé qué. Y resultó que Tigres, o sea, eran 2 narradores arriba, ¿no? Ajá. 2 narradores y un comentarista en cada dugout. Y resulta que un dugout de Tigres estaba acéfalo, no había nadie. Y entonces me dijo el ingeniero Bolio, váyase ahorita, váyase ahí, usted haga el otro dugout de los Tigres y ahí se está. De los Tigres, además. De los Tigres. Me fui a hacer el dugout de Tigres. En el otro dugout estaba un muy buen amigo, también gran conocedor de Luis, Javier Figueroa, y narraba El Mago. O sea, me tocó la última temporada del Mago Septién narrando radio. Sí. Porque hacía la tele con Toño y con Sony, pero ese fue su último año narrando radio. En cada narración, Pepe va más allá de las estadísticas y las jugadas. Tiene un don que pocos conservan, el de contar historias. Lo aprendió de los grandes, especialmente de uno, el inolvidable Mago Septién. Porque más allá de narrar partidos, Pepe aprendió a mantener viva la memoria de quienes construyeron la historia del deporte y a entretener incluso en los silencios del béisbol. ¿Qué le aprendiste, Pepe? ¿A quién? Al Mago. Uy, no, el Mago. Pues dicen que soy heredero de las glorias del Mago porque platico muchas historias. A mí me gusta platicar historias, me gusta platicar anécdotas, me gusta recordar a los que hicieron grande, por ejemplo, un equipo o al deporte, que no nada más son los de este momento, sino de los que picaron piedra, los que establecieron récords, porque hay historias bien padres en el béisbol, en el americano, en el soccer, en el tenis, en lo que tú me digas, en el automovilismo y demás. Hay historias muy bonitas. Entonces, eso, por ejemplo, en el béisbol me ha servido mucho porque el béis ya ves que tiene muchos tiempos muertos. Sí. Entonces tienes que estar platicando, claro, ¿no? Y entreteniendo a la gente. Sí. Y muchas veces platica uno cuestiones cotidianas, ¿no? Pues me pasó eso, se me reventó la llanta. Ajá, sí, claro. Entonces, pues bueno, así, pero gracias a Dios encontré esa puerta y ahí comenzó mi trayectoria en el béis y ya poco a poco, ya después me dieron oportunidad de narrar y también me dieron oportunidad de hacer juegos en televisión con Sony, Alarcón Sony maravilloso, con el Mago, obviamente con Toño, con Enrique, y pues ahí nos seguimos. Su vínculo con los Medias Rojas de Boston fue el inicio de una travesía entrañable que lo consolidó como una voz autorizada como cronista del Diamante. Pues me hice súper fan del Boston por Carl Jastrzębski. ¿Por qué? ¿Qué le admirabas a este jugador? Porque era un bateador fantástico, tenía una clase tremenda, era jardinero de la izquierda de Boston en los años 60. Y entonces, digamos, en aquella época, como te decía Erika, no se transmitían los partidos de campaña regular. Entonces yo lo seguía con base en el periódico. Para mí, comprar el esto era de ley. O sea, comprar el esto o la afición y leerlo, ¿no? Ajá. Y entonces cuando me tocó verlo, fue cuando se transmitió la Serie Mundial del 67. Llegó a la Serie Mundial Boston contra los Cardenales de San Luis. Y entonces ahí sí tuve oportunidad de ver algunos juegos, si no completos, pero verlos, lo que sea, o que tocaba en sábado o domingo, me quedaba viendo el partido. Y entonces ahí estaba Jastrzębski. Y entonces él usaba el número 8 porque fue el sucesor de Ted Williams, que Ted Williams ha sido quizá el mejor bateador de la historia. Y entonces ahí me tocó verlos a los Medias Rojas, ahora sí. Y en ese año Jastrzębski fue el ganador de la triple corona de bateo. Hasta salían los cartelones ahí en la tribuna, me acuerdo, en el Fenway, que afocaban, decía Jazz para presidente y no sé cuánto, ¿no? Y entonces ahí lo vi a Jim Lombard y vi a tantas figuras de aquel tiempo, Reggie Smith, George Scott de los Medias Rojas, y ahí se afianzó mi afición por Boston, y ahí seguí, y esperamos 86 años para ganar una serie mundial. Hay momentos que se quedan grabados para siempre. Para un cronista, algunos no solo se narran, se viven. Se viven con la piel erizada, con el corazón acelerado y con los ojos atentos a la historia que está a punto de escribirse. Para Pepe, uno de esos instantes ocurrió en Miami en un Super Bowl que parecía destinado a definirse en tiempo extra. Pero algo más sucedió aquella noche. Un gesto inesperado, una conexión humana que selló para siempre el recuerdo de ese juego en su memoria. Yo me recuerdo una anécdota que se me quedó muy
Presente. muy impresa en mí, que fuimos al Super Bowl de la temporada del 88. Ajá. Fuimos a Miami, al estadio de los Delfines, que apenas lo habían inaugurado el Joe Robbie, el propietario, que le han cambiado el nombre como 40 veces. Pero el estadio estaba nuevecito porque había tomado el lugar del Orange Bowl, que había sido la casa de los Delfines durante muchos años. Entonces fue el juego San Francisco-Cincinnati. La segunda edición, porque ya se habían enfrentado una vez y había ganado San Francisco, que era la temporada del 81 cuando yo llegué a tele. Que sé fue cuál. Cuando surge la figura de Joe Montana, Sí. que fue la recepción aquella de Dwight Clark, ¿no? Y todo eso, y cuando va San Francisco a su primer Super Bowl y surge la figura de Joe Montana. Y entonces fue un gran juego, porque digamos San Francisco con toda la constelación de estrellas, Bill Walsh de entrenador en jefe, y Cincinnati que tenía al Boomer Esiason y a Leaky Woods y todos estos, y a Max Montoya y a Antonio Muñoz, y bueno, juegazo, y parecía que iban a ganar los bengalíes, y en la recta final del juego y iban 16-13, y entonces pues, estábamos acariciando la posibilidad de que fuera el primer partido de tiempo extra, que había esa posibilidad. Y entonces vino un despeje de Cincinnati, y entonces tomó el balón San Francisco e hizo un recorrido de 92 yardas, ¿verdad? Y fueron en una ofensiva casi acorralados, y pum, 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 Montana, ¿no? Montana con Roger Craig, Jerry Rice, Johnny Taylor, los jefes, Tom Bradman, etcétera, ¿no? Y empezó pianito, hasta que llegó y pum, un pase de anotación a Johnny Taylor. Y faltaban 33 segundos, una cosa así, y le da la vuelta hacia San Francisco. Y bueno, había más aficionados de San Francisco. Llevaron la maestría de Montana. Y entonces estábamos nosotros en un palco transmitiendo. Y entonces Toño estaba, Enrique, y luego estaba yo. Y había una mampara, una especie de vidrio, una transparente. Y entonces junto de mí estaba una especie como de palco, un palco con personas ya de la tercera edad. Yo ya soy de la tercera edad avanzada, pero de aquella época yo estaba joven. Entonces, pues sí, entonces era enero del 89, y entonces me llamó la atención la algarabía, el júbilo con el que estaban celebrando el touchdown de Johnny Taylor, porque significó que ganaran el juego. Ya faltaban 30 segundos. Sí, ya nada. Y se abrazaban, y brincaban, y todo. Hombres y mujeres por acá, todos felices de la vida. Y me asombraba, de veras, me llamó la atención y me quedaba volteando. Y entonces una señora se dio cuenta que yo los estaba observando, y entonces se empezó a reír conmigo, ¿sí? Entonces, y yo me sonreí con ella, y entonces de repente la señora va y busca un papel y empieza a anotar, taca, 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 taca. Y entonces se acerca al vidrio y me lo pega y decía, yo soy hermana de Bill Walsh. Era la hermana del entrenador en jefe, bueno. Pues del hombre que creó la gran dinastía de los 49 de San Francisco. Y ya nada más, no, pero pues se me con quedó razón. muy grabada esa anécdota que fue muy bonita. Detrás del micrófono, Pepe Segarra también es papá. Es un hombre cuya voz ha acompañado a millones durante décadas, pero que también enfrentó momentos en los que no siempre pudo estar presente con su familia. Equilibrar la pasión por su trabajo con el amor profundo hacia sus hijos fue sin duda uno de los retos más significativos de su vida. Oye, Pepe, durante toda esta etapa profesional, ¿qué sucedía en tu vida personal? Pues bueno, en mi vida personal seguía yo siendo fan de los discos, pues algo, una alegría enorme, mis hijos, ¿verdad? Exacto, ya te has casado. Sí, yo me casé en el 81, mis hijos, a mis hijos los llevé varias veces, los llevamos al béisbol. Sí, ahí hay fotos maravillosas de... Sí. Ahí está mi hija Paulina en una foto. Sí. En el 89, que tenía 4 años. Sí, a Pepe también lo llevé y se convirtió en un fan brutal del béisbol. Pero sí, lo que nos dedicamos es un trabajo formidable, porque a quienes les decimos que nos dedicamos a esto, hombre, qué barbaridad, son unos bendecidos de Dios, y la verdad sí es cierto, porque y además les pagan, y claro. Sí es cierto, y sí nos pagan, y hemos tenido la oportunidad de conocer gente, conocer países, conocer
muchas cosas gracias a lo que nos dedicamos, pero también tiene su sacrificio. Es justo lo que te iba a preguntar, porque tal cual, lo ven desde afuera y dicen, no, pues yo quiero así, ¿no? Yo quiero estar en el juego y tal. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sacrificios, qué has dejado de hacer por poder estar acá? Pues poder no dedicarle tiempo suficiente a mi familia por los compromisos de trabajo. Yo he pasado más tiempo con mis compañeros amigos de trabajo, sí. Porque además mis compañeros son mis amigos de trabajo. Tu familia. Que con mi familia, ¿no? Porque nosotros, ya ves, a lo que nos dedicamos, trabajamos sábados, domingos, días festivos, Navidades, Semana Santa, Año Nuevo, lo que sea, ahí estamos. Sí, sí. Y luego que el base diario, que el acá, etcétera. Entonces, y vas y vienes, y luego que el viaje, que la Serie Mundial, que el Super Bowl, que los Juegos Olímpicos, que ahora hay que hacer esto, que ahora hay que hacer el otro. Entonces tienes que dedicarle tiempo aparte, tiempo para preparar el asunto, de verdad, porque pues no nada más es de que ya me senté. Claro, y hablo. Écheme juego, ¿no? Sí, no, o sea, hay que dedicarle tiempo, prepararte, si te dicen. Estudiar, estarte actualizando siempre. Y ahora es más fácil por todo lo que tenemos de las... Sí, pues aquí ya puedes estar checando qué onda, qué está pasando en tiempo real. En tiempo real y todo esto. Y antes era muy difícil, muy complicado, porque no existían estas herramientas, no existían los celulares, no existía nada de eso, nada. Padre amoroso y fanático de los Beatles, Liverpool era mucho más que una ciudad en el mapa. Era una meta personal, un pendiente del corazón. Un lugar que quería recorrer no solo con los pies, sino con el alma. Y fue su hija quien le cumplió ese sueño. Un viaje, padre e hija, que se convirtió en una travesía emocional. Yo llegué a decir, algo que me falta para morirme a gusto, tranquilo. Yo que soy beatlemaníaco de corazón, quiero ir a Liverpool, quiero estar ahí, ir a la caverna donde tocaban mis Beatles y hacer el recorrido del camión del viaje mágico y misterioso y no sé qué. Y lo decía. A ver cuándo, ¿no? Entonces yo tenía la esperanza de ir a ese viaje para los Juegos Olímpicos de Londres. Aprovechando, claro, que estabas ahí. Aquí aprovecho la coyuntura y me clavo y me quedo unos días después de los Juegos y aprovecho y me voy. Y resulta que ya cuando se iban a celebrar los Juegos hubo un ajuste de personal para la transmisión de los Juegos. Entonces fue un grupo muy reducido allá. Y luego nosotros, a mí me tocó quedarme, pero hacíamos una cantidad enorme de transmisiones desde México. Claro. Y mi hija armó el rollo. Y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos. Para tal fecha, ahora después de Semana Santa del 2013, ¿nos vamos a ir a dónde? No, pues nos vamos a ir a Inglaterra. Antes de que empieces con tu béisbol y no sé qué. Antes de que organices. Sí. Empezamos antes de que empiece el béis en abril, las grandes ligas, nos vamos. Y ella arregló todo el asunto, pero nos fuimos en tren allá a Liverpool y pasamos como 3 días maravillosos conociendo el museo de los Beatles. ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí en la caverna? No me la acababa. Yo sentí una emoción increíble porque nos tocó un concierto sábado en la noche de un grupo que toca obviamente todas las canciones de los Beatles y todos vestidos como eran, y el bajista zurdo tipo Paul McCartney, y entonces lo disfrutamos y nos tomamos nuestro vinito, nuestra cervecita. Bueno, yo estaba encantado, fue un sueño ir a ese paseo, fue estar ahí. El recorrido del camión del viaje mágico y misterioso dura como 2 horas y va parando en todas en las casas de los Beatles, donde vivieron todos. Vas a Penny Lane y a Strawberry Fields y todo eso, y te bajas y te sacas la foto. Y no estaba yo como niño, que estaba como yo niño encantado. chiquito. Dije, no, yo ya puedo aquí ya colgar los tenis, como dirían antes. Ay, Pepe. Pepe Segarra no solo ha sido testigo privilegiado de los grandes momentos del deporte, ha sido y sigue siendo parte de su historia. Con la voz intacta, el corazón entusiasta y la mente curiosa, hoy vive una nueva etapa profesional en Fox Sports, demostrando que la pasión verdadera no envejece, que cuando se ama lo que se hace, no hay rutina, solo nuevos comienzos. Detrás del micrófono hay un hombre generoso con sus compañeros, riguroso con su preparación y profundamente agradecido con la vida. Y quizás por eso su mensaje final resuena con tanta fuerza.
empezar, atreverse, soñar, pero también construir. Lo que sí le quiero decir a los jovenazos es que se propongan una meta, ¿sí? Pero y para alcanzarla hay que tener disciplina, hay que tener responsabilidad, hay que tener sacrificio. Sí. Y algo que decía mi padre siempre, que lo más importante en la vida es empezar. Dice, lo que quieras, pero empieza. Porque unos luego dicen, no te atreves a nada, y luego resulta que se pasa el tiempo, sí, ya no. y ya te lamentas, ya te hiciste grande, ya hiciste... Nunca empecé. Entonces lo más importante es que empiecen. Y si no resultó, ni modo, si se cayeron, se levantan y a otra cosa, claro, pero con empeño, porque nada es gratis. Nada es gratis en la vida. Y otra cosa que voy a aprovechar para decirles, que creo que era una sentencia de mi padre que decía, de los problemas, cuando surjan los problemas, hay que resolverlos, obviamente, ¿no? Pero que los problemas hay que resolverlos para bien o para mal, pero rápido. Sí. Rápido, para bien o para mal, rápido, porque no se pueden administrar los problemas y vivir administrando problemas. Entonces, pues ahí se las dejo de tarea. Pepe Segarra es prueba de que el talento se alimenta de disciplina, de amor por el oficio y de una alegría e ilusión intactas, como las de aquel niño que narraba sus partidos callejeros. Hoy, su voz sigue siendo referente, su estilo una escuela y su historia una inspiración. Yo soy Erika Grota y nos vemos en la próxima entrega del Pulso del Deporte aquí en el canal del Congreso.